¿Sabías que las vestimentas en la Edad Media estaban llenas y llenas de capas? Hoy en Pregúntale a Lynn, arte románico y gótico. ¿Sabías, por ejemplo, que el arte gótico se consideraba como un arte vulgar? Descubramos. Descubramos. Vamos a hablar del siglo XI al XIII. Y ahí se volvió a buscar el arte a que se pareciera al de los romanos. Pero la diferencia es que tenía un estilo cristiano. Esto es porque la Iglesia Católica estaba muy próspera y era la que dominaba en la Edad Media. Las construcciones no eran para adornar ni para exaltar la belleza, eran para exaltar la religión, como ofrendas a Dios. Te cuento, por ejemplo, que dado que el arte era predominantemente campestre rural, no era tan refinado como el que había en las ciudades. A través de las formas geométricas se quería, por ejemplo, representar de formas muy sencillas las partes rurales. Durante este periodo predominaron tres leyes. La ley funcional, que es que todo tenía que tener una utilidad. La ley material, que decía que los materiales son bellos en sí mismos y entonces no se tiene que crear arte, sino los materiales no los dan. Y la ley simbólica, que planteaba que las construcciones tenían simbologías. Por ejemplo, las bóvedas de las iglesias eran una forma de acercarse a Dios. Se crean, por ejemplo, obras de figuras, de formas, que son desproporcionadas para destacar la simbología de lo que querían respetar. Vamos ahora, por ejemplo, a hablar de cómo se vestían. Las mujeres se vestían con prendas muy largas, y sin forma y con mangas muy grandes. No son así, pero bueno, llamadas sayas. Las sayas se ponían sobre una camisa blanca que era de lino con bordados muy finos. Dependiendo del rango social, era el largo de la saya. Las de las nobles, por ejemplo, llegaban hasta el piso. Las calzas femeninas son una especie de mallas que se amarraban, por ejemplo, a la cintura con un cordón. La camisa blanca era ancha y con mangas grandes y voluminosas. Encima de las sayas se colocaba el peyote. Mira, te muestro uno. Era como un chaleco. En esa época, las mujeres debían cubrirse la cabeza con tocados y con velos y no podían tener el pelo suelto. Era complicada la vestimenta en la Edad Media, ¿verdad? Hablemos ahora de la vestimenta masculina. Los calzones de esa época eran muy parecidos a los de ahora. También usaban calzas, pero solo cubrían el muslo, a diferencia de las mujeres que cubrían toda la pierna. La camisa, al igual que la de las mujeres, eran anchas y con mangas muy voluminosas. El corte del cuello era redondo. También usaban la saya, pero solo cubría hasta media pierna. Y ahora hablemos de la arquitectura. Como te decía, fue dedicada hacia la religión y predominaron las iglesias, los monasterios y las catedrales. Te cuento que se empezaron a reconocer a los autores, por lo que entonces utilizaban unas marcas que ponían en el cantero que eran como letras y signos que decían quién lo había hecho. Empieza entonces la autoría. Te muestro unas iglesias del periodo románico. Te cuento, por ejemplo, que las construcciones tenían una planta basilical, es decir, una nave central que era más alta y tenía dos laterales, o estaba la central y dos laterales que eran más bajas, que se separaban por columnas. Tenían arcos de medio punto como la Catedral de Pisa. Las bóvedas de cañón y de artista son de arco medio, de medio punto, y iban a todo lo largo de la nave. Los pilares y las columnas sostienen las bóvedas o los arcos.
Los contrafuertes reforzaban las paredes de las iglesias y los ábsides y girolas, que es la parte circular que está en la cabecera de la iglesia, como estas que te muestro, estaban así. Las ventanas son pequeñas y eran rectangulares o de arcos, también de medio punto. Mira, te muestro algunas catedrales. El arte románico no estaba, como les decía, destinado a la estética ni a los sentidos. Tenía estas leyes. La ley del marco es que si estaba en la puerta de una iglesia, las figuras tenían que quedar desproporcionadas y ajustarse a este marco. No importaba que se vieran raras o desproporcionadas, ¿ok? La ley del esquema geométrico, que era que las figuras deben tener una simetría y formas de figuras geométricas. No importaban las proporciones nuevamente. La pintura. La pintura se destacaba por los colores y los contrastes que hacían. Se pintaban, por ejemplo, líneas gruesas con color negro, que eran los contornos. De esos hay algunos ejemplos en la iglesia de San Clemente de Tajul. Como te decía, la anatomía es desproporcionada, pero todo está llenísimo de misticismo y no hay perspectiva en las figuras, porque son como agolpadas, yuxtapuestas. Utilizan, por ejemplo, colores planos. Las figuras se siluetaban con rojo y negro para que se pudieran ver mejor o ver más claramente. Veamos ahora un poco sobre el arte gótico. En este periodo hay una ruptura estilística con lo románico y aunque en ese momento se consideraba el arte gótico como un arte bárbaro de los godos, ahora, por ejemplo, se considera como uno de los momentos más brillantes que hay en el arte. Y se basan un poco en la filosofía aristotélica. Es decir, los sentidos, porque piensan que los sentidos son necesarios para poder conocer la naturaleza. Fue un periodo que fue muy dinámico, muy variado, con muchas vidrieras maravillosas, con unos colores padrísimos que entraban con la luz por las vidrieras, pintura, murales, arquitectura civil y religiosa. Fue muy lindo. En ese momento hay un desarrollo urbano. Empiezan a aparecer las universidades, órdenes religiosas, pero también conflictos, miedos y la peste negra. Y también la guerra de los 100 años. En la arquitectura, predomina el arco puntado y la bóveda de crucería, que es la que te permite construir edificios que son altos, altos, altos. Las vidrieras tienen, como te decía, mucha luminosidad y buscan esta sensación de elevación, como si te elevaras hacia el cielo. Y claro, esto se lograba por lo que te decía de esa maravillosa luz que entraba por las vidrieras. En la escultura se busca el naturalismo y la belleza formal. En el románico, por ejemplo, todo era atemporal. Todo, en cambio, en el gótico es temporal. Importa el momento en el que está concreto, en el que está sucediendo. Y los personajes muestran emociones. Ahora, por ejemplo, se toman posturas más realistas que van a mostrar las emociones y los sentimientos que tienen los personajes. Y todo se representa con más detalle. En la pintura se trata de resaltar las figuras de colores primarios, azul, amarillo, rojo, para que pudieran como imitar a las vidrieras. El tema principal, aunque sigue siendo la religión, pero narran algo, ¿ok? Las técnicas más utilizadas son pinturas al fresco, sobre tabla, pintura al temple o al óleo. La luz
y la iluminación que utilizan da como volumen y entonces se empieza a desarrollar y perfeccionar las técnicas de perspectiva, pero manteniendo la simetría. Esta fue una muy breve mirada al románico y al gótico. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, comparte, suscríbete al canal, dale clic a la campanita de notificaciones y hasta la próxima.